regalos por el público. Hola, muy buenas tardes, saludándoles de las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y esperando que tenga un día muy productivo. Hoy amaneció helando aquí en San Luis Potosí y bueno, en varias partes de la República. Que bueno, abríguese muy bien, ya obviamente los chicos, ya las escuelas están saliendo de vacaciones. Yo sé que anda todo el mundo con los festivales de cierre, con las posadas y bueno, esa campaña eterna de que si bebe, que si bueno, se pasa un poquito de las copas en la fiesta, pues no maneje. Pues de verdad hay que hacer caso a todas estas indicaciones y recomendaciones que nos hacen las autoridades. ¿Por qué? Porque nos esperan en casa, a otros también los esperan en casa, así que tengamos mucho cuidado. También algo que creo que veo muy positivo es tener esta consideración sobre todo de la cuestión de la pirotecnia, pues tanto para animales como para niños autistas, como para chicos con algunas discapacidades que precisamente pues les afectan. Así que disfrutemos de estas fiestas sin rebasar los límites de los otros y de verdad vivir en familia y hacer una reflexión sin importar de la fe de la cual usted profese, pues bueno, vivir siempre en unión familiar, que eso es lo positivo. Hoy tendremos una gran invitada, estará con nosotros la doctora Oresta López Pérez. Cheque nada más usted alguna de las tantas credenciales que tiene nuestra invitada del día de hoy. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del selecto grupo de investigadoras nivel 2. Ha sido presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y de la Red de Investigadores Educativos de San Luis Potosí. Está adscrita al Colegio de San Luis, Centro de Investigación CONACYT, orientado a la parte de las humanidades, lo cual es fundamental hoy en día. Autora y coordinadora de 10 libros con arbitraje, así como de 30 capítulos y artículos en revistas en ciencias sociales. Le va a encantar la plática y también la selección musical de hoy. Quédese con nosotros. Le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com, en el Facebook Magnética FM XHAWD 107.1. Como siempre, saludo a la cuna de la independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato, que nos escuchan por allá. Un fuerte saludo a Roberto Vázquez, gran coleccionista de autos, a la familia Mesa, al señor Alejandro, a la señora Lupita. También saludo a Alex, a Sofía y a Alejandro Hernández, que siempre nos están sintonizando como cada miércoles. Quédese con nosotros en esta hora llena de conocimiento y para ello vámonos a las efemérides de la semana. Efemérides del 15 al 21 de diciembre de 2019. 15 de diciembre, 1832. Nace el ingeniero y arquitecto francés Gustave Eiffel, creador de la famosa torre que lleva su nombre, la cual se construyó para la Exposición Universal de 1889 en París. 16 de diciembre, 1953. El piloto estadounidense Charles Jagger alcanza 2 veces y media la velocidad del sonido a bordo del avión X-1A. 17 de diciembre, 1778. Nace Humphrey Davy, químico británico considerado fundador de la electroquímica junto con Volta y Faraday. Inventó también la lámpara de seguridad para los mineros en 1815. 18 de diciembre, 1890. Nace en Nueva York Edwin Armstrong, ingeniero e inventor estadounidense, quien desarrolló la radiodifusión por frecuencia modulada y el sistema receptor superheterodino. 19 de diciembre, 1852. Nace en Polonia Albert Michelson, físico prusiano nacionalizado estadounidense, que en 1907 recibiera el Premio Nobel de Física por el desarrollo de diversos instrumentos de precisión óptica, entre ellos el interferómetro. 20 de diciembre, 1996. Muere Carl Sagan, popular astrónomo estadounidense y divulgador científico, pionero en el campo de la exobiología. Fue promotor del proyecto Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI, por sus siglas en inglés. 21 de diciembre, 1807. Son presentadas en el Instituto de París las memorias sobre la propagación del calor en cuerpos sólidos, un importante trabajo del matemático Joseph Fourier, hoy conocidas como las series de Fourier. Estas fueron las efemérides científicas del 15 al 21 de diciembre de 2019. Mi nombre es Sandra Luna. Sigue en Coposit Radio por Magnética FM. Hasta la próxima.
Estamos de vuelta y bueno, quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Oresta López Pérez. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerla aquí en el programa y bueno, yo creo que también algo que va a sonar luego raro, porque el cliché generalmente es de que cuando escuchamos la palabra laboratorio, se piensa que es así como que un laboratorio de ciencias duras, con matraces y bueno, con equipo de laboratorio, pero también existen laboratorios orientados a la parte humanística, a la parte social, a las artes. Entonces yo quisiera arrancar con este tema que bueno, el Colegio de San Luis cuenta con el Laboratorio de Investigación Género, Interculturalidad y Derechos Humanos. ¿De qué trata esto, doctora? Bueno, pues efectivamente el laboratorio es un espacio académico interdisciplinario más flexible que las disciplinas, que las áreas de departamentos organizados por disciplinas, por los programas disciplinarios. Ya. Entonces, fue realmente a partir de los temas de violencia que nos aquejan, claro, que veíamos que era difícil hacerlo desde el programa, solamente desde un programa como el programa de historia donde yo estoy adscrita. Yo soy historiadora y antropóloga, entonces soy más interdisciplinaria. Entonces la creación del laboratorio con esta flexibilidad permite hacer cosas más creativas, y yo buscaba crear un espacio más creativo y que permita mayores encuentros con la sociedad. Y de 2017 para acá hemos estado trabajando, generando otro tipo de materiales educativos para prevenir violencia. Hemos estado generando diálogos más diversos. Uh-huh. Incluimos, por ejemplo, profesionales indígenas como becarios, y hemos generado ya material educativo para prevenir violencia en idiomas indígenas, pero también en inglés, en español, en fin, en 5 idiomas tenemos materiales. Y lo hacemos con metodologías colaborativas, es decir, invitamos a las personas que son los actores sociales, como este es el caso de este material que hicimos, que se llama Los Sueños de Porfiria, que lo pueden buscar en YouTube. Okay. Y que es para prevenir violencia con perspectiva de género y desde una perspectiva indígena. Entonces, estos temas se entrecruzan y el laboratorio permite hacerlos visibles y trabajarlos en formas más creativas, más amplias, más directas con la sociedad. Claro, y que bueno, en este sentido, aquí yo creo que lo más interesante y rescatar, que hablando precisamente de la cuestión de violencia, sobre todo de género, que bueno, afortunadamente yo creo que sí aplaudo el hecho de que por fin ya fue eje central en la agenda pública, porque vamos, esto no es nuevo, o sea, la cuestión de género no tiene nada de novedad, pero el problema es que yo creo que no estaba bajo los reflectores en donde debía de estar para la atención, porque no sé, hay algunas cuestiones culturales que nos obedecen, pero bueno, en ese sentido creo que ha sido muy positivo también que se oriente. Ahora, algo que también yo quisiera preguntarle al laboratorio, pues bueno, no nada más trabajan historiadores, ¿no? Es multidisciplinar. No. Y tienen que trabajar, pues bueno, hasta de ciencias duras, quizá. Artistas, que bueno, ahí está la relación, ¿no? Por fin yo creo, eso también me encanta, poco a poco estamos regresando a esta líneas muy delgadas de que es que si tú eres físico no puedes tocar el violín, ¿no? No puedes tener habilidades artísticas. Entonces, afortunadamente, este laboratorio, que más allá de hacer una experimentación como tal, pues bueno, imagino que es experimentación en campo como tal, ya en nichos específicos de la sociedad, ¿no? Bueno, hacemos investigaciones que ofrecen datos duros, uh-huh, que trabajan nuevas metodologías para temas donde lo conceptual es un gran reto, ¿no? Las violencias. Definirlos. Las violencias en sí, cada ciudadano que nos escucha ahorita, sí creo que se preguntará cómo parar la violencia. Entonces hay un espacio académico que también se lo pregunta, que lo investiga, que indaga las teorías que están manejando en otros países para parar las violencias contra las mujeres, analizar las experiencias que se tienen a nivel de política pública, a nivel de sociedades civiles en el mundo, y también vincularnos con el feminismo. Hay un feminismo, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, universitario, uh-huh, muy crítico, y que va muy a la avanzada, revisando muchas cosas que no enseña la universidad, ¿no? Ok, interesante. Entonces hay espacios para tratar los temas emergentes como este laboratorio, en donde podemos hablar sobre la agenda de los indígenas, sobre la agenda de derechos humanos, sobre la agenda de género que tiene la sociedad, en temas específicos, solo por mencionar proyectos que estamos realizando. Uh-huh.
hicimos un diagnóstico estatal sobre la violencia contra las mujeres, que ofreció datos estadísticos de los tipos y modalidades de violencia que hay en 20 municipios de San Luis Potosí, 6 de ellos con alerta de violencia de género y 14 con violencias emergentes. Los resultados de este estudio se están llevando ahora a esos municipios y a más en la modalidad de teatro, por ejemplo. Ya. Fíjense, además de que salen 2 libros, un libro estadístico digital, un sitio web que ustedes pueden consultar, que está en la página del colegio, con estos resultados a la vista pública de todos los que requieren la información, pero para la gente que tiene, la gente de las comunidades que no lee libros. O no le llega la tecnología como tal, ¿no? Está llegando el teatro. Maravilloso, y bueno, qué mejor manera yo creo de transmitirlo, ¿no? Que bueno, estamos iniciando apenas el programa, un gusto, saludo a Raquel Pérez también que se nos une aquí en el programa, y bueno, déjeme decirle, yo creo que la selección musical que nos trae la doctora Oresta el día de hoy, de verdad una chulada, porque también trae un sentido y un trasfondo del sentido humano como tal, que es lo que debemos de valorar y es lo que nos transmite principalmente la música, y así debemos de vivirla. Vámonos y los dejamos con una de las canciones más románticas de esta banda irlandesa que pisó formalmente los escenarios en 1989 y a partir de ahí nunca dejó de brillar. Si bien dejaron los escenarios por un breve periodo de tiempo, del año 2003 al 2009, esta agrupación que la encabeza Dolores O'Riordan murió el 15 de enero del 2018 apenas, sigue dando de qué hablar por su pop rock alternativo, sonidos que incorporan metal y post-punk de una forma melódica en una carrera muy sólida. Los dejamos con Dreams de Cranberries. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Composite Radio y le damos nuevamente la bienvenida que nos acompaña esta tarde a la doctora Oresta López. Yo nada más le quiero recordar, cuídese mucho, nada de andar texteando ahorita ahí en el coche, cuidado. Yo sé que ahorita están ya las compras de pánico, ya empiezan a correr y que la comida y que la cena para el próximo martes es ya la Nochebuena, así que cuídese mucho. Ya si todavía está recogiendo niños en la escuela, tengan mucho cuidado y gracias por continuar en la mejor estación juvenilmente clásica, Magnética FM. Y bueno, como le comentaba, estamos con la doctora Oresta López Pérez. Ella es adscrita al Colegio de San Luis, pero también un elemento fundamental de lo que nos hablaba la doctora de la actividad que tiene el Laboratorio de Investigación Género, Interculturalidad y Derechos Humanos. Pues también, doctora, hablábamos ahorita en la parte del corte, pues bueno, esta situación de la violencia de género, pero algo que me gustaría también contextualizar a nuestro auditorio es que más allá de lo que se vive de violencia de género, pues en las grandes urbes, en ciudades, pues ya como San Luis Potosí, que ya estamos hablando que hay una zona metropolitana en San Luis Potosí, no es el mismo San Luis de hace 15, 20 años que uno podía andar en la noche y sabía que no iban a asaltar en el restaurante. Ahorita entra alguien así medio sospechoso y piensa que ya también lo van a asaltar a uno, ¿no? Pero me gustaría que habláramos también de cuál es el estatus precisamente de esa violencia de género que existe en los municipios, al interior, porque como usted bien decía, llevaban el teatro, ya llevaban la traducción de una investigación a impactar precisamente en estos grupos. Pero bueno, ¿en qué estatus estamos ahorita? Que a pesar de que tanta campaña que hay, luego yo veo que las cifras pues como que no bajan. ¿Qué está pasando sobre todo al interior del estado, doctora? Bueno, es importante decir que nuestro estudio nos ayuda a ver cuando menos en 20 municipios qué tipo de violencias se ejercen. Y por ejemplo, en la zona huasteca encontramos más alta la violencia obstétrica y también coincide con los datos de Naciones Unidas que para el caso de México, en las regiones indígenas es donde hay más mortalidad materna e infantil. Entonces aquí hay un reto muy específico, ¿no? Claro, de cómo claro. Un reto intercultural. Cuando la paciente habla otro idioma y no puede comunicar lo que ella siente o cómo es su cultura para el embarazo, el médico tiene que tener esa sensibilidad. Es decir, la sociedad, los profesionistas que se preparen más, pueden parar violencia contra las mujeres. ¿Sí? Si los policías o miembros de seguridad, funcionarios diversos del sector salud, educativo, comprenden el contexto de las mujeres, por ejemplo, rurales, indígenas, comprende lo que significa para una niña nacer en una comunidad pobre, hablar un idioma que no lo habla mucha gente, un idioma que es un minoritario en el contexto nacional, y ser pobre, ser niña, y además vivir en una comunidad aislada, es cuando menos esos 3 factores
muestran la vulnerabilidad de esa niña. Y al Estado le corresponde proteger a estas niñas a través de las instituciones, sea el sistema educativo, sea el sector salud, sea el sistema de seguridad, sean las autoridades de las comunidades, ¿sí? Claro. Y la sociedad, en su conjunto, la sociedad civil, debe estar muy claro que mientras nosotros sigamos vulnerabilizando a las mujeres por ser mujeres, y además a las más pobres, a las más frágiles, ¿sí?, generamos una mayor desigualdad. La mayor desigualdad genera mayor violencia, más tipos de violencia, más infelicidad, más pobreza, y una sociedad mucho más pobre e infeliz, ¿para qué la queremos, no? Claro. Entonces, claro, el valor que tiene promover la igualdad tiene que ver con promover la felicidad. Así es. Así es. Los países más felices del mundo, como Finlandia, por ejemplo, y los países nórdicos de Europa, son los que tienen mayor igualdad. A más mujeres en los gobiernos, a más mujeres dirigiendo empresas, a más mujeres participando del gobierno, de las decisiones. Claro. Y protegiendo a las niñas, garantizando que cambie esas asimetrías históricas, porque aquí estamos hablando de asimetrías históricas que requieren acciones afirmativas. Eso es muy importante que lo tengan claro los funcionarios, y eso tendría que verse en cada uno de los municipios donde sigue habiendo feminicidios, en donde sigue habiendo violencia sexual y física muy marcada. Tenemos municipios donde Matehuala, por ejemplo, salió en el estudio con muy alta violencia sexual. Ahí estos estudios que hemos puesto en manos de las autoridades tendrían que servirles para pensar por qué Matehuala tiene muy alta violencia sexual y qué están haciendo en las escuelas, qué están haciendo en la capacitación de servicio de personal de seguridad del gobierno mismo. Claro, ¿no? claro. Pero San Luis Potosí, el municipio de San Luis Potosí, sigue siendo el que tiene más feminicidios. Eso debería ponernos a hombres y a mujeres de esta ciudad a pensar qué tenemos que hacer para que no se reproduzca esa pedagogía de la crueldad que implica la violencia extrema contra las mujeres. Eso implica que no podemos seguir naturalizando la violencia y que tenemos que trabajar como sociedad en proteger más a las mujeres. Nosotros estamos capacitando ahorita a 1,500 choferes, operadores de la ciudad en este laboratorio. De servicio público, de transporte público. El laboratorio está dando una capacitación. Okay. Y es un fenómeno interesante porque ellos están aprendiendo a reconocer las violencias y cómo pueden contribuir ellos desde el transporte público a evitar el acoso, a saber cómo actuar frente a los acosadores, no quedar en el silencio, sino cómo pueden proteger la vida de las niñas y de las mujeres, porque el transporte público es señalado como uno de los ámbitos son espacios ideales, ¿sabes?, para los acosadores ahí que tienen ahí a las víctimas. Sí. Y qué interesante, y más me llama la atención sobre todo este programa, porque están atacando y de alguna manera sumando multiplicadores o gente que está en el acto. No es como hablar de que luego se capacita a los directores de las escuelas, pero no al docente frente a grupo, cuando al que tienes que capacitar es al docente frente a grupo, a todos. Que luego a todos finalmente, y sensibilizar a los distintos niveles, ¿no? Que bueno, en este sentido a mí me atrae también mucho, y luego a veces también lo digo con lamento, he conocido hombres y mujeres, o sea, de ambos sexos, en términos de que dicen, es que el empoderamiento de la mujer luego está mal entendido. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál debe ser la definición correcta que debemos de entender del empoderamiento de la mujer? Porque luego hay quien dice, es que se quieren imponer a los hombres, y claro que no es una imposición hacia el género masculino. Creo que eso está mal interpretado, sobre todo por parte de nosotros los hombres, sino que más bien el empoderamiento de la mujer debería en el orden de que debe tener los mismos derechos en términos de igualdad, de respeto, de sueldos, de oportunidades laborales, ¿no? Debe en ese orden. Sí, efectivamente, estamos hablando de políticas públicas, claro, en donde las políticas públicas señalan que las mujeres no son ciudadanas de segunda, exacto, sino que tienen que cumplirse los derechos. Y por ejemplo, que estas tardías leyes, porque hay que admitirlo, son tardías, de 2007 para acá, recientes, o sea, la muy verdad recientes, es que muy recientes, que dicen que golpear a las mujeres, violentar a las mujeres es un delito,
Fíjense cómo hasta 2007 apenas. Parecía que estamos en las cavernas, doctora. O sea, que anteriormente no era un delito. Exacto. Fíjense nada más. Entonces, que ahora todos aprendamos a verlo ya como algo, como un delito, pues es un aprendizaje social que tenemos que hacer efectivo, porque efectivamente no hay nadie se merece la violencia, ¿no? La violencia no contribuye en absoluto a nada. Merma todo desarrollo ni social. Como método educativo funcionan los golpes, las bofetadas. Lo que funciona es hablar, lo que funciona son relaciones entre hombres y mujeres dispuestos al diálogo y a la construcción simétrica. Así es. Eso es. Y cuando ya no funciona, dejarlo ir, ¿no? Porque eso genera mucha violencia. Cuando el hombre empieza a pensar que le pertenecen las mujeres, o sea, sus hermanas, su madre, sus compañeras, hay artículos quien de su posición. Sí, o sea, esa es la mentalidad patriarcal, el patriarca que siente que le pertenecen todas las mujeres y que puede decidir sobre sus cuerpos, sobre cómo deben vestir, sobre dónde deben estar, cómo deben hablar. Entonces, mientras esa mentalidad patriarcal y machista siga siendo alimentada en los hombres, va a haber conflicto, porque las mujeres, ustedes lo están viendo a nivel mundial, las mujeres no están dispuestas a vivir ya bajo una mentalidad patriarcal. Entonces, los hombres están siendo más lentos, pienso yo, para entender cuál va a ser su posición en este cambio de reglas, en este cambio de posiciones social, ¿no? Sí, en la familia, porque las ideas patriarcales las fortalecen doctrinas muy antiguas. Pero las mujeres ahora ya no quieren que la vida sea así. Entonces, no sé qué diga el público, pero realmente tiene que haber cambios a todos los niveles. Fundamental atacarle. Y bueno, yo le quiero reiterar, estamos en una plática interesantísima con la doctora Oresta López. Ella es adscrita al Colegio de San Luis. No deje de sintonizarnos. Y bueno, vamos con el siguiente tema. Fue compuesto por Gilberto Gil y Chico Buarque en 1973 durante la dictadura militar en Brasil. Ya nos platicaba la doctora algunos datos interesantes de esta rola. En esencia es una canción de protesta poéticamente disfrazada, que ya yo creo que lo detallaremos un poquito más, doctora, como canción religiosa. Pero bueno, usted comentaba precisamente que va más allá de una cuestión de protesta, sino que hay un sentido propio de la canción, ¿no? Y más ahora en tiempos de Bolsonaro y de retorno de la derecha, están cantando esta canción como algo que es parte de quienes luchan por la democracia. Así que vámonos con Chico Buarque y Gilberto Gil interpretando Cáliz. No se vaya. Estamos de vuelta en Composite Radio, entrando a la segunda parte. Gracias que nos siga acompañando. Y estamos con la doctora Oresta López Pérez. Y bueno, estamos hablando de toda la cuestión que involucra el contexto, el impacto y las actividades que ella ha hecho en materia de investigación. Nada más de investigación, el cómo lo tradujo en teatro para divulgación e impactar en la población. Y doctora, de alguna manera, bueno, pues también el programa ha perseguido pues buscar y dar a conocer esta trayectoria con el fin de incentivar la cuestión del fomento de la vocación científica. Porque luego caemos en muchas ciudades en las que si están muy industrializadas, los papás, vete de ingeniero porque ahí pagan muy bien en tal planta, en la industria automotriz, en la aeronáutica, y pues no todo mundo es para áreas en específica quizás que son de la región, ¿no? Es decir, no es la misma la vocación que tiene la zona huasteca en San Luis Potosí, la vocación productiva, la vocación económica, la que tiene la vocación en región centro o en altiplano. Y bueno, pues de alguna manera siempre platicamos aquí en el programa estos orígenes de en qué momento usted decide pues estudiar historia, en qué momento se decide por estudiar la licenciatura, cómo era este contexto, en qué momento usted se define que sea en bachillerato de secundaria, el decidirse por estudiar lo social. Bueno, yo decidí estudiar historia porque yo tengo además en mi juventud, en mi más primera juventud. Está joven la doctora. Yo inicialmente fui maestra de primaria. Okay. Como maestra de primaria yo me convertí en disidente del magisterio. Yo fui una luchadora social de los primeros maestros porque no pagaban los salarios de los maestros. Okay. Entonces yo empecé siendo maestra de primaria. Y posteriormente, como militante política, me di cuenta que sabía más historia de Vietnam, de Rusia y de otros países. Entonces empecé a estudiar historia en la Escuela Nacional de Antropología. Uh-huh. Y seguí estudiando la historia de los maestros. Yo hago historia de la educación. Después empecé a trabajar
a las maestras, porque en los estudios salía que había pocos maestros y muchas maestras. Entonces yo es así como genero posteriormente un primer libro sobre las maestras rurales de este país, y otro estudio posterior también sobre la educación de las mujeres en el siglo XIX. Okay. Pero yo me acerco a la antropología para estudiar la educación indígena, porque es un tema, yo trabajé cuando era maestra en una región indígena. Entonces, ese sitio donde nosotros, esas primeras experiencias y esas primeras preguntas que nos hacemos, definen mucho nuestras vidas. Al menos en mi caso, yo he trabajado siempre con un gran compromiso con los maestros y las maestras. Es así como yo empiezo a trabajar los temas de feminización del magisterio, la antropología de género, hacer estudios de género, que publicamos el primer libro que tiene la historia de las maestras mexicanas. No existía junto con no había miradas, todo era masculino y eran mundos femeninos, son mundos femeninos controlados por varones. Entonces, mi posicionamiento político, mis estudios de género me han llevado a estudiar las violencias. En los momentos en que había más violencia en San Luis Potosí, yo recibí una invitación de CONACYT para aceptar un proyecto que empezara a difundir los protocolos para trabajar la violencia. Yo acepté y fue el primer recurso que recibí para poder trabajar protocolos con 20 instituciones, con funcionarios de 20 instituciones a partir de un diplomado, y posteriormente hacíamos jornadas en el Colegio de San Luis para seguir trabajando el tema, agendas, hacemos una agenda para las mujeres cada año. En esas jornadas que hacemos para prevenir la violencia desde 2012, hacemos estas jornadas regularmente en el Colegio de San Luis. Posteriormente fundamos el laboratorio del que hemos hablado, el cual ha realizado diferentes proyectos materiales educativos, y adicionalmente yo también trabajo como sociedad civil. En la mesa ciudadana que le da seguimiento a la alerta de violencia de género y feminicidio, junto con otras colegas del Refugio Otra Oportunidad, una exconsejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, y la maestra Urenda Keletso Navarro de la Autónoma. Formamos esa mesa que le da seguimiento a la alerta hasta el momento. Que es fundamental y que, bueno, en ese sentido yo, ahorita retomando un poquito la parte de los docentes rurales, de comunidades indígenas, yo tengo muy presente un caso y digo, esos héroes anónimos que luego, la verdad, la gente desconocemos y a veces hasta el mismo sistema magisterial lo desconoce. Una comunidad muy cercana aquí, que es Palmillas, ahí por la zona de Bocas, por Peñasco, una escuela municipal que era multigrado, es un solo docente, el docente es el mismo conserje y es el mismo director y es el mismo todo, con un chico con autismo muy avanzado, y llevaba una bitácora perfecta, más 19 niños a la perfección, nivelados en su grupo. La verdad es que luego son esos héroes anónimos que son cruciales para muchas de esas vidas de los chicos que emanan luego de esas comunidades y se convierten en aportadores sociales, ¿no? Y qué bueno que pudiste ver eso, porque también en una comunidad de Milpillas, también vinculada a un tiradero, lamentablemente, ¿no? Una comunidad afectada por el daño ambiental que generan estas empresas, hubo un linchamiento a un profesor por violencia sexual. Entonces fíjense cómo puede haber estas distintos rostros, diferentes y polarizaciones, experiencias, ¿no? Donde los maestros también han sido parte de actores de la violencia. Y otros, es el primer precursor que debe de evitarlo, y otros, ¿no? Grandes profesores que efectivamente hacen su trabajo pues en un contexto muy neoliberal todavía, que no ha logrado revertir su situación, ¿no? Y yo diría que tenemos todos esos contrastes en la educación y esos retos, y bueno, por eso esos temas son parte de nuestras investigaciones. Nos da para un programa completo cada renglón. Pero bueno, sí, así ha sido como hemos llegado al punto en que estamos ahora. Y yo desarrollé muy pronto una pasión por la investigación, y me aparté de la política, ¿no? Yo tenía una participación política y me he dedicado, por supuesto, a la producción de conocimiento como una forma de generar cambios de otra manera.
Claro. Esa es la verdad. No, y con impactar finalmente con el fundamento del desarrollo de lo que viene a ser la investigación científica, que bueno, también para ser realistas, así como hay luego poca participación de la mujer en la ciencia, porque bueno, las cifras pues ahí van avanzando, pero pues no siguen hay muchos todavía retos. lo que esperábamos, o sea, falta todavía en ese renglón, ¿no? Sí, hay un estudio que se hizo que no había ninguna mujer matemática, por ejemplo, en un periodo en el IPICIT no había una sola mujer ni como postdoctorante, ni como estudiante, ni como profesora, ¿no? Entonces, y es época reciente, doctora. Estamos hablando de los últimos 5 años. Entonces, fíjense, ahí es donde aplican las medidas afirmativas. Cuando una sociedad está consciente de que hay ahí una gran asimetría, dicen, pero es culpa de las mujeres porque las puertas están abiertas, ¿no? No, no es cierto. Las puertas pueden estar abiertas, pero hay contextos de gran desigualdad social, claro, o de acoso hacia las mujeres para desalentarlas de estudiar ingeniería, matemáticas y este tipo de disciplinas. Sí, en áreas principalmente luego de mucha participación de los hombres. Tiene que haber políticas intencionadas para cambiar esa situación. Claro. Eso no va a llegar si no se proponen hacerlo. No, y que bueno, estamos hablando de un entorno académico, es decir, como se diría vulgarmente, pues de gente altamente preparada, y sigue habiendo escenarios, pues hasta de acoso en algunos lugares de alto desarrollo de conocimiento, pues es preocupante, ¿no? En universidades. No. Lo doctor no da la conciencia de género. Palabra con la que nos vamos, y es lo más valioso de verdad que rescato de verdad, doctora, y que bueno, mañana no se le olvide, vamos a estar en YouTube con el programa, síganos aquí también por Magnética en el Facebook, saludo a todos, y vámonos con más música. Una de las más bellas canciones de la historia, Aguas de Marzo, es un canto a la vida compuesto por el mismo Tom Jobim en marzo de 1972, y se incluye también en el disco que en 1974 grabaría Elis Regina, una de las más grandes cantantes brasileñas. Elis y Tom consideran el mejor disco de bossa nova de todos los tiempos, a quien escuchamos a continuación. Volvemos. Estamos de vuelta en Coposit Radio y estamos entrando a la recta final. De verdad es que con estos temas y con nuestra invitadaza del día de hoy ha sido interesantísimo. Yo creo que de plano nos va a faltar programa. Y bueno, le comento, estamos con la doctora Oresta López Pérez. Ella es adscrita al Colegio de San Luis, que bueno, por ahí también ella es invitada en Brasil, en posgrado. Y que bueno, también, doctora, un tema relevante que debemos de tomar en cuenta es la importancia de que los científicos, de que los investigadores, pues también deban de viajar, deban de conocer otras culturas, deban de vincularse, porque luego viene esta crítica en que dicen, no, pues ¿para qué viajan? Nomás van y se pasean. Yo creo que el trabajo de la investigación, y más la social, debe ser fundamental el abrirse a otros panoramas, ¿no? Sí, por supuesto. Y en ese sentido, no solo los académicos, sino los políticos, todos deberían viajar más, ¿no? O sea, la idea que de algún modo se generó al iniciar este gobierno es de que es malo viajar, y realmente no, los viajes ilustran, ¿no? El país cerrado hacia el mundo se pierde muchas oportunidades de intercambios, de aprendizajes, de crecimiento que implica el contacto con otras culturas. Así es. Y el investigador tiene que estar en contacto constante con otras redes que piensan sobre su tema para posicionarse, mejorar, comprender las interrelaciones que han existido en los diferentes países. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajé la educación rural, la historia de la educación rural, más la educación rural de México de inicios del siglo XX, construyó un modelo de educación rural muy poderoso y fue socializado por varios agentes como Gabriela Mistral, que después fue premio Nobel, pero también en Brasil se tomó el modelo para reproducir en Brasil el modelo mexicano. Y eso lo sabemos los historiadores de la educación, lo saben los brasileños, por eso nos invitan a los investigadores, porque nosotros somos una referencia sobre la educación rural mexicana que generó todo un proyecto revolucionario, integral, con reforma agraria, con transformaciones democráticas de las escuelas, con las primeras políticas sociales que se hicieron en este país para el medio rural, en donde las escuelas podían generar mayor igualdad, no solo alfabetizar, sino también desarrollar en los campesinos la música, la salud, la higiene, un conjunto de cosas. Un desarrollo integral. Entonces,
si no tenemos contacto, no tenemos memoria también de estos primeros esfuerzos por aprender a unos países de otros. Entonces, claro. Por ejemplo, sobre el tema de la violencia contra las mujeres también, ¿no? En Brasil se hacen las primeras convenciones para hacer las leyes que después son referencia, como la Convención Belém do Pará. Yo estuve en Belém do Pará también este año, dando la conferencia de apertura de un congreso allá, y me sorprendía cómo ellos no tienen memoria de esas convenciones, mientras que nosotros, en toda América Latina, citamos la gran convención de Belém do Pará. Se adoptaron de ahí. Sí, pero estando en Belém do Pará, no hay memoria de eso, especialmente porque así tiene ahora un gobierno de derecha. Así es. Que no comparte las políticas de igualdad de género. Entonces, eso nos da a los académicos y a quienes generamos conocimiento una mirada comparativa, una mayor sabiduría, una sabiduría más amplia, más universal, para comprender los problemas humanos, pero también para las estrategias tecnológicas, científicas. Te permite avanzar y evitar errores y ampliar la mirada. No, qué maravilla, y de verdad que yo estoy encantado. También yo quisiera rescatar algunas cosas y que bueno, también ir aterrizando otras, que a mí me gustaría mucho, usted como especialista también, en esta parte. Bueno, pues finalmente toda la educación, y creo que eso sí es claro, es desde la casa. Luego hay padres, sobre todo luego muy jóvenes, que esperan que el maestro sea no el educador, sino el formador del hijo, y pues no es cierto. Eso finalmente es desde el seno del hogar. ¿Qué recomendaciones, qué medidas debemos de tomar los hombres en términos de nuestro trato? Porque luego, desafortunadamente, repetimos patrones de comportamiento de generaciones anteriores en las que de alguna manera se busca imponer y pensamos que es educar, cuando ya estamos hablando de violencia al interior del hogar. ¿Qué debemos de hacer, sobre todo los hombres, al seno del hogar, para realmente empezar a generar este cambio? Porque dicen, empezamos desde lo local para que esto luego se convierta en un hábito social que detone, pues bueno, efectos positivos. Usted hablaba de esta pedagogía de la crueldad, pues bueno, evitar a llegar a eso, ¿no? ¿Qué debemos de hacer, sobre todo los hombres, desde el seno del hogar? Bueno, en primer lugar, estar conscientes de que hay una gran crisis educativa, y no solo en México, y que por lo tanto a las familias, lo que pasa en las familias es crucial para las personas en México. Es decir, si la familia no genera mayor igualdad, si la familia no enseña a sus hijos a enfrentar adicciones o a enfrentar otras cosas, otros riesgos de la sociedad actual, no está ayudando para nada a estos futuros jóvenes. Entonces, si hay familias que quisieran realmente tomar las riendas de un proyecto familiar que sea más incluyente, más igualitario, que contribuya a ser más justo el mundo con esos seres humanos que trajo al mundo, digamos. Así es. ¿Cómo contribuye la familia? En primero, no pensando que lo que viene de antes siempre estuvo bien. Los patrones. Doña Sara García, Pedro Infante, y todo lo que se vio en la tele, que fue con lo que se divertían nuestros abuelos y nuestros padres, no puede ser ya toda la metodología educativa en las familias. Claro. Eso está bien para divertirse, ¿no? Lo mismo, que los jóvenes ahora aprenden solos, pero aprenden solos muchas cosas que están en los medios, por ejemplo, y la pornografía es ciencia, es ficción. La pornografía que ven los jóvenes no corresponde con la realidad. Entonces, hasta de la sexualidad tienen una idea distorsionada que no corresponde con una sexualidad sana que permita la construcción también de una relación más sólida, más humana con las mujeres. ¿Sí? Entonces, quienes cosifican a las mujeres viendo pornografía, y en las familias también no hay educación sexual, la educación en crisis, la iglesia con muchas críticas también por su falta de autoridad moral que no ha mantenido, que ha perdido y que no ha logrado restablecerse, especialmente porque en los casos de pederastia no han sido consecuentes, sigue habiendo muchos casos de impunidad. En fin, solo por colocar cosas que yo sé que el público sabe, más que yo las estoy colocando sobre la mesa como el entorno en que nuestros jóvenes tienen que crecer. Entonces, ¿qué toca a los padres?
tomar las riendas del proyecto educativo. No pedir permiso a los hijos para educarlos. Y siempre y cuando exista esa integración. Dialogar de valores, más con los hijos. Y platicar con Dialogar ellos. Con los hijos, aprender juntos. Esto es algo que requiere humildad de los padres, que no lo saben todo, ¿no? Y es que no lo saben todo, ni de sexualidad, ni de tecnología, ni de por qué pasan las cosas que pasan en el mundo. No lo sabemos los padres. Entonces lo aprendemos juntos, lo pensamos juntos, lo dialogamos juntos, ¿sí? Es una nueva metodología de educar, Así ¿sí? es. Y olvidarse de que las ideas cerradas de nuestros abuelos o de nuestros padres, ¿sí? Especialmente las que tienen que ver con golpes, las que tienen que ver con sentirse dueños de todas las niñas y mujeres de la familia, eso ya no puede continuar, porque eso genera mucho sufrimiento para la mitad de la humanidad, ¿sí? Y no puede seguir sosteniéndose. Genera mucho sufrimiento, mucha desigualdad, mucha infelicidad. Y las familias pueden contribuir a cambiar esa situación. Y estoy hablando no solo de una opinión personal, sino de datos. Hay datos que muestran que los países más iguales en términos de género son los más felices. Perfecto, doctora, de verdad es que ha sido valiosísimo esta información. Yo le quiero agradecer y créame, ha sido un honor. Tenemos invitación para segunda vuelta en cuanto vuelva a tener agenda. De verdad, ha sido un honor. Gracias por estar en el programa. Felices fiestas para todos y muchas gracias igualmente para usted. Excelente cierre de año y bueno, yo quiero darle la más cordial bienvenida, director general de Magnética FM, al licenciado Fernando Maldonado, quien nos dirigirá un mensaje. Un honor tenerlo aquí en el programa, licenciado. ¿Qué tal? Bueno, doctora, felicidades. Muchas gracias, mucho gusto. Una gran participación y de verdad, ojalá y se repita, porque hay mucho que avanzar y todo esto. Y bueno, pues el mensaje es muy sencillo, también muy directo, y es una felicitación para Edgar, que cumplió años. Entonces, caramba. Edgar. Muchas gracias a todos, de verdad. Por supuesto, de Coposit, de Magnética, de Fundación Nikola Tesla. Gracias. También un gran trabajo el que muchas gracias. Tanto en el Coposit como aquí en el espacio. Y bueno, básicamente es esta felicitación. Que bueno, pues por ahí están sonando las mañanitas. Así es, hombre, gracias a todo el gran equipo, reconocer el gran trabajo del licenciado Fernando Maldonado, de Magnética FM, precursora en materia de ciencia y tecnología en radio. Bueno, de verdad es que toda una historia, Fernando. Pues sí, afortunadamente, bueno, pues se ha ido consolidando este trabajo. Y hay mucho que hacer todavía, difundir este tipo de temas. Estos temas, esto es crucial. Parte de lo que se ha hecho en los 15 años, pero que pues todavía hay mucho más que hacer y es la participación. Creo que lo más importante es la apertura hacia este tipo de temas. Así es. Que bueno, sí se da en muchos otros medios, pero bueno, en Magnética hay una puerta abierta y muy amplia para esto. Claro, pues un honor, agradecidísimo, de verdad una sorpresa. Gracias Raquel, gracias Fernando, al doctor Fernando Maldonado, de verdad un honor, y gracias que Magnética, bueno, pues nos ha acobijado como su casa aquí al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, no, hombre, un honor y bueno, de veras que me agarraron de sorpresísima. Y yo nada más le quiero recordar que el Coposit es su mejor aliado en vincular, financiar, capacitar y divulgar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes en dirección de página web slp.go.mx/Coposit, Facebook, en el Twitter @Coposit, Facebook Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en YouTube como Coposit, y aquí en la capital potosina, en camino a la presa número 985, a unos pasos de la entrada a la presa San José. Gracias a la Fundación Nikola Tesla, a los controles Roberto Alonso, gracias a Alex, a Ale Mendizábal y a Raquel Pérez, a la gran invitada que tuvimos el día de hoy. De verdad un honor a todos por el invaluable apoyo. Un saludo a todos los miembros del Coposit, a los de la red de divulgación de ciencia, tecnología e innovación. Sí. Y antes de cerrar con más música, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez y nos despedimos con este intérprete, Aide Mercedes Sosa. Fue una cantante de música folclórica argentina reconocida como la voz de América Latina, fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como cantora antes que cantante. Los dejamos con Mercedes Sosa interpretando Como la cigarra. Hasta la próxima.